Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al licenciado psicólogo, escritor uruguayo Andrés Irazuste. Qué grato tenerte, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y un honor para mí. Bueno, del mismo modo, en este tiempo, y yo voy a comenzar con algunas palabras haciendo mención que perfectamente las podríamos unir, por allí Human Rights, Planet Parenthood, UNICEF, Soros, Rockefeller, Obama, Estados Unidos, el año 1973, diciembre, Asociación Americana de Psiquiatría, por allí Gramsci. Vivimos en un tiempo donde nuevo orden mundial, izquierdistas, cierto liberalismo, socialdemocracia, también prensa, neomarxismo, pareciera han instalado una dictadura con el lobby de la denominada ideología de género, LGTB también, penetrando oficialmente en la cultura y la educación. No es dato menor también lo que operan y actúan los denominados colectivos, por allí un feminismo odioso, tendiente pareciera a destruir el cristianismo occidental. Toda esta introducción, estimado Andrés Irazuste, es para pedirte que me cuentes cómo surge, cuándo y qué podrá encontrar el lector que adquiera en Amazon tu libro Revolución Sexual, Subversión Cultural y Psiquiatría, el ascenso de Ganímedes. Digamos que Ganímedes, ya yéndonos a la mitología griega, fue un príncipe troyano raptado por Zeus. Y podemos seguir, ¿no? Luego amante y también copero de los dioses, como se lo sitúa. Exacto. Adelante, Andrés. Bien, comienzo quizás con un poco de humor, entre comillas. Viene bien. Tú sabes que con este último estudio controversial sobre genes y tendencias sexuales alternativas, que salió publicado en la revista Science, ahora ya no es más LGBT o LGBT, sino que la sigla se expandió bastante. Entonces ahora es LGBTIQA y signo de más. Ya viene a ser todo el abecedario, ¿eh? Claro, exacto. Dentro de ese signo de más ahora podemos colocar al universo entero. Ya no tenemos más ese problema de cómo seguir añadiendo letras. Es como una especie de algoritmo, ¿no? Bien, eso por un lado. Otra cosa curiosa sobre ese estudio es que, al menos en el mundo de habla hispana, las conclusiones de dicho estudio son exactamente las opuestas a las que se dan a entender en los titulares de la prensa. Tú habrás visto que en los titulares de prensa se da a entender que la cuestión del gen gay, como se le llama, es una tontería, como queriendo desbancar un prejuicio biologicista o algo así, ¿verdad? En cambio, si uno lee el paper científico original, la conclusión es exactamente la opuesta. Claro, el paper dice no hay un único gen, lo que hay son elementos genéticos dispersos en todo el genoma, es decir, muchos genes. Vaya contradicción, ¿verdad? Eso por un lado, como para hablar de lo más reciente que ha estado en boga, siendo discutido en redes sociales, medios de prensa de todo tipo, periódicos, la televisión, ¿no? Y bueno, es por donde se me ocurría arrancar, digamos. Sí, ¿cómo fue la concreción del libro? ¿Qué repercusiones has tenido? ¿Y cómo lo presentarías
para aquel lector que esté interesado en adquirirlo. Sabemos que es fácil hacerlo desde cualquier parte del mundo, poniendo ya directamente tu nombre, Andrés Irasuste, en Amazon, o bien con la denominación, ¿no?, del libro. Sí, bueno, yo te diría, tal como aclaro en el prólogo del libro, que llegué incluso por accidente a todo esto, porque yo me encontraba estudiando otras patologías mentales, ¿verdad? E históricamente veo un detalle en una fuente, también recuerdo al historiador César Vidal, que pertenece a Libertad Digital de España, que lo menciona, y allá por el 2011-2012 vi ese detalle que me llamó la atención de cómo había sido la historia de la despatologización de la homosexualidad en aquel entonces DSM-3, en el año 73. Ese detalle me quedó, digamos, latente en la mente, y un día dije, pero ¿cómo es esto? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Entonces me puse a investigar por mi cuenta, por mera curiosidad, de manera totalmente independiente. A mi libro jamás nadie lo subsidió ni lo financió con dinero universitario, vamos a decir, ni de ningún tipo. Doble mérito. Todas las fuentes, bueno, fue una inversión propia de un par de años, etcétera. Yo te diría que el libro, El corazón duro, me llevó 9 meses, pero terminar de pulirlo, etcétera, aproximadamente 2 años, desde el 2013 al 2015 aproximadamente, y en Amazon está a partir del año 2017. Incluso se puede ver un tráiler de presentación que está en YouTube y también en Amazon. Y bueno, el núcleo duro de este libro, que yo en el prólogo aclaro que no es una historia de la homosexualidad, porque para eso ya lo tenemos a Michel Foucault, ¿verdad?, que escribió Historia de la Sexualidad en 3 tomos, y ahora salió aparentemente un 4º tomo, que son una recolección de notas póstumas, etcétera. No es una historia de la homosexualidad ni una historia de la sexualidad en general, sino que yo utilizo lo que ocurrió en el año 73, es decir, la despatologización de la homosexualidad, como un vector de análisis para ver precisamente cómo la ingeniería social, la conquista de cierta hegemonía cultural por parte de la nueva izquierda, el neomarxismo, van influyendo e infiltrando los discursos académicos, ONGs, incluso podríamos hablar de la UNICEF, la propia Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que es la que básicamente rige cómo debemos diagnosticar y clasificar los trastornos mentales, ¿verdad? Y bueno, un poco por allí comienza mi investigación. Sí, que se hace, Andrés, interesante volver al libro, y además, ya visualizando esto y lo que acontece diariamente, cotidianamente, porque más allá de este inicial eje que se menciona a la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973, hay un avance constante y también una acción política que incluso difiere, podríamos decir, porque, es decir, está por un lado, difiere ideologías, por eso yo decía lo del nuevo orden mundial, porque tenemos, por ejemplo, si lo analizamos desde Sudamérica, de la República Argentina, cuando estuvo el gobierno de los Kirchner, sabemos, corrupto y demás, promovió todo este lobby. Ahora, cuando después vino el gobierno de Mauricio Macri, que ya había tenido su antecedente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también profundizó cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que desde un jardín de infantes hasta una escuela, una universidad, una comisaría, izan la bandera, que ellos denominan LGTB, digo, hay como una, por eso yo decía lo de imposición o lo de dictadura, y en el sistema de escuelas estatales, por ejemplo, también se ve esto, incluso con cambios de apellidos o nombres, con comisiones de género instaladas en los mismos colegios.
Uh-huh. Exacto. Bueno, la bandera de este lobby, LGBTIQA+, digamos, ha estado con Obama incluso en la propia Casa Blanca, ¿verdad? Sí. El único que se ha puesto firme con esto, más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, es Trump. Sí, no, y además yo siempre digo cuando me dicen eso que hay que reconocerle a Donald Trump también que tiene un equipo de asesores, pastores, que me imagino también le marcan un poco el camino, además de la decisión personal de él, ¿no? Y en este contexto tampoco podemos dejar de mencionar, por más que yo lo haga también habitualmente cuando hacemos entrevistas, pero el lobby y las operaciones de George Soros, sobre todo con Sociedad Abierta, la ONG, que eso tiene una vigencia absoluta, ¿no? Sí, tú sabes que yo he optado, dado que en Internet ya se ha tornado tan manoseada la cuestión sobre la expresión Nuevo Orden Mundial, tú notarás que si bien fue un término utilizado por George Bush padre, por ejemplo, en los años 90, es decir, era una expresión, un concepto serio, después se fue prestando para un montón de teorías, o mejor dicho, hipótesis poco serias, conspiranoicas de todo tipo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo he optado por otra expresión, a lo que le llamo el consenso socialdemócrata, a nivel occidental. El consenso socialdemócrata, digamos, se podría resumir con una frase de un filósofo conservador, Robert Nisbet, que solía decir, precisamente en su obra El conservadurismo, el socialismo es el extremo opuesto del conservadurismo y el liberalismo queda a mitad de camino, ¿verdad? Además, tenemos una cuestión semántica, porque liberalismo, los liberals, en el mundo anglosajón, no es exactamente lo mismo que en Francia o en el mundo de habla hispana. Ser liberal en los países anglosajones quiere decir ser lisa y llanamente progresista, socialdemócrata, a los Hillary Clinton. Bueno, Bernie Sanders, una versión más dura ya, más cercana al socialismo puro y duro, y otras figuras europeas como Macron, por ejemplo, que en teoría supuestamente dicen que es de derecha, pero yo no le veo demasiada derecha a Macron. Podría ser, por ejemplo, Solberg, la presidente de Noruega en este momento, que supuestamente también pertenecería a la derecha dura, pero en realidad esta supuesta derecha dura es liberalismo a la anglosajona, es decir, socialdemocracia. Y bueno, entonces he optado por utilizar la expresión consenso socialdemócrata, que engloba y promueve una serie de políticas que tienen muchas cabezas, ¿no? No se remite solo al terreno de la sexualidad. Naturalmente allí tenemos al aborto, tenemos el garantismo penal, por ejemplo. Son como, es como la cabeza de Medusa, ¿verdad? Con muchas serpientes que a la vez se manifiestan agresivamente. Tenemos cuestiones como la desmanicomialización, como le dicen ahora, es decir, todo esto de llevar la locura a la calle y no reprimirla, no encerrarla en los hospicios. Bueno, infinidad de manifestaciones, el neofeminismo sin lugar a dudas, o feminismo de tercera ola, ¿no? Sí, está muy bien definido lo tuyo y además para la comprensión general porque hay muchas variantes. Por ejemplo, en Argentina a veces cuando se habla de liberales y de liberalismo a lo mejor cercano a los socialdemócratas, salen inmediatamente los libertarios a oponerse porque señalan claramente que ellos no tienen nada que ver con estas cuestiones de liberalismo, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? En un análisis profundo. Ahora, Andrés Irazuste, tienes especialización en terapia EMDR, que es reprocesamiento por movimientos oculares. Ahí está. Sí, para eventos traumáticos y
traumatología también, aunque se cimentan mitos, pensaba en los beneficios de la hipnosis clínica, ¿no? Te has formado en la Academia Profesional LAHP en Viena. Sí, así es, así es. Uh-huh. Bueno, actualmente estoy cursando una maestría en neurocognición. Y luego de la licenciatura o el grado de la carrera de psicología, también me posgradué como terapeuta cognitivo-conductual. Uh-huh. Ahora, yo quiero destacar, hacer mención, son muchos los interesantes e inteligentes artículos que publicas en diferentes medios, uniendo psicología, historia. Por allí leía la ingeniería social y los psicólogos, instrumentos de propaganda, injerencia, capitalización, sustitución, patrones de conducta social, Freud y el Edipo, un teatro imaginario de encubrimiento, ideología de género, el supremacismo de nuestro tiempo, socialdemocracia, depresión y suicidio, Lacan, estafador, loco, destructor, los muchachos del 68, podemos seguir por el camino, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, justamente a propósito de eso que mencionabas, los muchachos del 68, que es un artículo sobre el mayo del 68, bien podríamos decir que lo que se desprende en el año 73 es en gran medida un eco muy viciado, rimbombante del mayo del 68, ¿no? Yo a este proceso en mi libro, concretamente en el capítulo 5, lo denomino el putsch a la APA, es decir, putsch en el sentido de golpe de Estado, ¿no? Coup d'etat, un golpe de Estado técnico a la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Y te puedo nombrar figuras concretas que estuvieron involucradas en el proceso, que aquel que lea el libro podrá profundizar en ellas. Son psiquiatras progresistas, pero ellos mismos dicen que antes fueron, y esto lo cuentan a texto explícito en sus propias obras, no es una interpretación mía, todos ellos fueron militantes LGBT y cuentan que incluso se involucraron con las disciplinas de la salud mental, el activismo social o la sociología o las ciencias humanas en general, para precisamente ir empujando gramscianamente una labor de infiltración para, hasta un buen día que ocurrió a fines del año 73, copar a la fuerza, incluso hubo violencia física en todo esto, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Concretamente, los más importantes son los siguientes: Charles Silverstein, Lawrence Hartman, Robert Campbell, Hugh Marmor y Robert Spitzer. Esas son las principales figuras, al igual que Ronald Bayer, que te cuentan a texto explícito cómo ellos mismos copaban medios de comunicación, de radio, hasta finalmente copar a la fuerza, con la violencia física, el propio directorio de la Asociación de Psiquiatría, desplazando a los viejos psiquiatras e imponiendo una doctrina, una concepción unidimensional, muy influenciados también por Marcuse, la Escuela de Frankfurt, bueno, naturalmente todo lo que tiene que ver con el marxismo, Gramsci, los diversos revisionismos del marxismo, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante, ¿no? Porque por allí tenemos este consenso maligno, también el falso igualitarismo que promueven, las operaciones, la imposición que nace claramente de un cambio promovido de cultura y de lenguaje, como bien señalabas. Y yo cuando hablaba de conglomerado de medios y de las industrias del entretenimiento o de cómo opera, por ejemplo, Sociedad Abierta, hay un dato que yo siempre reitero. Fíjate cómo se han instalado, qué ingeniería y estructura tienen, que incluso muchas, por no decir todas, de las instituciones que promueven los derechos
de la prensa y de los periodistas reciben financiación de Sociedad Abierta y de Soros, ¿no? Hay un control global en esta manipulación de masas y socioingeniería que bien vamos destacando también. Ahora, Andrés Irasuste, cuéntame qué se viene de aquí en más en tus trabajos, en proyectos. Nos decías que estás abocado a una maestría. Sí, bueno, en lo mío propio concerniente a estas cuestiones, porque naturalmente en los medios académicos oficiales uno no puede pedir financiación para investigar estas cosas, ¿no? Hay una visión, un paradigma unidimensional ya completamente instalado, que viene de los años 70, ¿no? Pero concerniente a estas cuestiones, yo tengo pensado publicar en Amazon un nuevo libro que sería la recopilación de esos artículos, por ejemplo, que tú nombrabas, con alguna adaptación, un pequeño ayornamiento de fuentes, etcétera. Oficialmente, desde el punto de vista académico, intento investigar dentro del universo de lo permitido de la corrección política lo que me es posible, ¿no? Deseaba leerte una cita textual de un activista que, si no me equivoco, está todavía vivo, ¿no? Bueno, no sé si te mencioné los principales lobbies que están detrás de todo esto con nombres concretos. El principal de ellos, que es explícitamente financista del Partido Demócrata en Estados Unidos, y esto lo cuenta un sociólogo de apellido Martel, que está citado en mi obra, se llama Human Rights Campaign, HRC, que es un lobby multimillonario que tiene incluso sus propias multinacionales de marcas de ropa, precisamente para este mercado segmentado de la población LGBT. Después tenemos también a ILGA, International Lesbian Gay Association, por ejemplo. Después está F, con un signo de exclamación al final, que si no me equivoco es sueca, que es un lobby también muy importante en Escandinavia. Tenemos, bueno, sin lugar a dudas, Soros ha estado detrás de Femen. Tuviste estas activistas en Europa, ¿no?, que se meten en las iglesias, destrozan iglesias, hacen manifestaciones histéricas, incluso desnudas, en el Vaticano, en las calles de Alemania, etcétera. Y bueno, hay muchos que yo los menciono en mi libro. Hay un activista denominado Kameny, que estuvo involucrado en todos estos procesos de los años 60, que en el año 2014, cuando estaba Obama todavía, hizo la siguiente declaración: permítasenos obtener más y más gozo de más y mejores perversiones sexuales, como sea que éstas sean definidas. Si el bestialismo con animales, o sea, la zoofilia, ¿no?, que lo consienten, provee felicidad a algunos, déjenlos que persigan su felicidad. Esto se llama americanismo en acción. ¿Qué te parece? Esto está citado por Robert Reilly, que es un intelectual de derechas, bueno, vinculado al Partido Republicano, en una obra que se llama Making Gay Okay, del año 2014. Citas así son muy frecuentes en los activistas sociales de esa época y del hoy, a texto explícito, ya te digo, y está todo citado en mi libro con fuentes como corresponde, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Vale volver a decir, no, el caso puntual de Barack Obama realmente deja mucho que desear en todo sentido, ¿no? Sí, por supuesto. La administración Obama, en sus 2 periodos, fue como un salto estrepitoso en todas estas cuestiones. Y bueno, gracias a Dios no ganó Hillary Clinton, porque si no, no sé dónde estaríamos en este momento. Además de estar en una guerra más incrementada aún con el Medio Oriente, ¿no? Sí, señor. Habrás notado que ya nadie habla del ISIS,
Por ejemplo, Trump logró derrotar al ISIS, y no solo eso, sino que además retiró las tropas, pero curiosamente los antiimperialistas de izquierda no dicen nada sobre eso, están muy callados. Han dejado de hablar misteriosamente de un día para el otro del ISIS. Ya pareciera que no existe más como tematización ideológica, ¿no? Eso revela realmente cuál es su verdadera prosapia intelectual, ¿no? Basada en la falta de honestidad intelectual, en la hipocresía ideológica. Sí, no, y una necesidad también de volver a la fe en momentos en los cuales también toda esta ingeniería sí ha tomado determinados lugares, ¿no? Ha tomado determinados lugares incluso dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Algo que deja mucha tela para cortar y que, bueno, lo hemos hablado en varias oportunidades, en una necesidad de volver a principios y a tradiciones, ¿no? Sí. Nosotros en el mundo de habla hispana o en el orbe latino, si tú querés, le llamamos a esto hegemonía, la conquista de la hegemonía cultural, un poco acudiendo a Gramsci. Los anglosajones le llaman más a esto manipulación de la opinión pública o, más recientemente, soft power o poder blando. Sí. No, yo cuando te mencionaba recién lo de la iglesia, ¿no? Y hablamos de manipulación también, ¿no? Algunos entendidos por ahí sitúan incluso la cuestión histórica y los cambios después del Concilio Vaticano II, ¿no? Y cuando se hace alguna otra cuestión para detalle, también incluso se menciona cierta movimiento ecologista, socialista, y se vuelve incluso al señor Soros y en torno. Bueno, sí, sin lugar a dudas, el ecologismo, ojo, yo no estoy a favor de transformar el mundo en un basurero de plástico, ¿no? Que desde ese punto de vista la contaminación es innegable, pero el ecologismo se ha transformado sospechosamente a veces como en una cabeza más, en esto de la metáfora de la cabeza de Medusa, ¿no? Yo los denomino los sandías a los ecologistas esos, es decir, verdes por fuera y rojos por dentro, ¿verdad? Yo conozco muchos ecologistas, ambientalistas, que si uno los rasca un poco, más allá de su discurso en la superficie del calentamiento global y todas estas cuestiones científicas, que yo no soy no entendido en el tema y no les quito validez en principio, pero algunas figuras uno los rasca un poco y enseguida descubre un marxismo de base, principalmente en cuestiones económicas, es decir, del ecologismo. Ya enseguida saltamos a la reforma agraria. Exacto. A la expropiación de tierras. Claro. No es que se esté en contra, claro, Andrés, no que se esté en contra del cuidado de los mares, de que la contaminación produce males, eso está clarito. Pero detrás de eso parece que eso lo utilizaran de plataforma para la promoción del otro, ¿no? Sí, exacto. En muchos casos, no me atrevo a decir que en todos, pero en muchos casos es una cabeza de punta más de este monstruo cultural, este proyecto de ingeniería social que es el neomarxismo, ¿verdad? Y justamente estábamos hablando del soft power, ¿no? A diferencia de cómo nosotros lo denominamos en el mundo más hispano o latino, nosotros le llamamos más conquista de la hegemonía cultural, a lo Gramsci, ¿no? Los anglosajones tienen como su propio paradigma en esto, y ya con figuras como Walter Lippmann en los años 20 del siglo XX, hablaba más de la manipulación de la opinión pública, y más recientemente se habla del soft power, precisamente, o poder blando traducido, que sería la capacidad de obtener poder o influencia a través de medios culturales,
incluso diplomáticos, ideológicos, para ir legitimando ciertas cuestiones e ir ganando grados de influencia en esta pirámide, ¿no? De la conquista, de la cultura, de la educación, de la sociedad. Este intelectual que yo te denominaba antes, Robert Reilly, que trabaja para el Partido Republicano, él denuncia, por ejemplo, Robert Reilly, que es un experto sociólogo y se dedica precisamente a toda esta cuestión de la hegemonía cultural. Él denuncia explícitamente en su libro del 2014, Making Gay Okay, que el lobby LGBT ha infiltrado absolutamente todo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los Boy Scouts para los chicos, los colegios, la educación, la iglesia, en sus distintas ramas, ¿verdad? Ya sea católica o las organizaciones protestantes, la propia justicia norteamericana, la Suprema Corte, y ni que hablar del Congreso, en donde existen oficinas que son exclusivamente para los lobistas, que reciben financiación, ya te decía hoy, de organizaciones multimillonarias como HRC, Partido Demócrata, etcétera, ¿no? La buena noticia es que hace poco Trump le quitó los subsidios públicos a Planned Parenthood, precisamente. Están muy nerviosos en ese sentido. Bueno, al fin algo positivo. Sí. Está bien. No, y esto viene de hace tiempo, ¿no? Uno veía también cómo incluso se promueve que en las mismas instituciones armadas, en las Fuerzas Armadas o de seguridad, se pongan mujeres al frente, ¿no? Lo cual no habla uno de discriminación, pero cada uno tiene una función específica y pareciera que se va a una definitiva desigualdad, ¿no? Porque se instala a la mujer en una función que no le corresponde por distintas cuestiones y lo mismo pasa para el otro lado, ¿no? Con lo masculino también. Exacto. Es más, esta cuestión ya está tan legitimada que a esta altura yo te diría que hasta me parece un problema menor que haya mujeres, porque en realidad la reforma de las Fuerzas Armadas incluye trans, homosexuales, etcétera. Es decir, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se ha transformado en un contubernio de de todo el espectro, ¿no? Ese signo de más que hablábamos al final de la sigla, ahí metemos todo. Ahora, ¿en qué crees tú? ¿Esto va para una cuestión de disminuir, desmoralizar, a lo mejor de lo que se dice desde hace tiempo que se busca un gobierno mundial? Bueno, posiblemente, yo no conozco mucho de cultura militar, pero yo me imagino, por ejemplo, en un vestuario militar, que haya soldados heterosexuales, ahora le dicen cisgénero, ¿no? Pero digamos, heterosexuales mezclados con homosexuales y transexuales. ¿Qué sucede? ¿En qué se transforma la moral de grupo, por ejemplo, en Fuerzas Armadas con esas características? ¿Cómo es posible trabajar en grupo? Yo me hago esas preguntas. ¿Qué clase de conflictos surgirán ahí en esos ambientes internos? Quizá la idea hasta sea destruir las Fuerzas Armadas desde adentro. Sí. No, y uno a veces cuando se plantea este escenario también lo podría ligar con una promovida destrucción de los ejércitos nacionales que viene desde hace tiempo. Pero bueno. Exacto. Y si hablamos de feminismo, por ejemplo, te leo una cita de Herbert Marcuse, muy breve. Herbert Marcuse dio un discurso muy importante en la Brandeis University, que es una universidad explícitamente declarada sionista, ¿verdad? Es decir, no
vinculación conspiranoica, sino que está en su carta de presentación. Ellos se definen así. Y Marcuse, por ejemplo, tiene una obra que se llama Calas en nuestro tiempo, que es una recopilación de discursos, dentro de los cuales hay discursos en esa universidad, y decía cosas como esta. El socialismo feminista, decía, tendrá que fundar y desarrollar su propia moral, que deberá ser otra cosa más que la mera negación de la moral burguesa. Decía cosas como esa, por ejemplo, Marcuse, y también hablaba de lo siguiente, hablaba de la legítima violencia contrarrevolucionaria, como le llamaba a él. ¿Qué es la violencia contrarrevolucionaria? Una violencia legítima, dialéctica, bien a lo marxista en el fondo, de la minoría social contra lo que él llamaba instancias terroristas. Y precisamente, ¿cuáles son estas instancias terroristas? La iglesia, la familia tipo tradicional, el Estado burgués, ¿no? Entonces ahí uno ya ve bien por dónde va la cuestión. Pero claro, como este nombre queda feo, después vino una socióloga y psicóloga que inventó el término empowerment, es decir, empoderamiento. Empoderamiento de las minorías sociales. Suena mucho más bonito, más aséptico, ¿verdad? Más ayornado a un progresismo light, vamos a decir. Sí. Bueno, entonces, para coronar, estimado Andrés Irasuste, está frente a una próxima obra que tienes pendiente publicar, que será recopilación de artículos con algunas actualizaciones, agregados. Tenemos también ya disponible en Amazon tu libro Revolución Sexual, Subversión Cultural y Psiquiatría, el ascenso de Ganímedes, que como decíamos también puede buscarse directamente poniendo Andrés Irasuste en Amazon. Sí, está tanto disponible en versión digital como en impresión a demanda en papel, ¿verdad? Exactamente, y eso es desde cualquier lugar se puede pedir sin problemas. Exacto. La versión digital obviamente es al instante que uno la tiene en la aplicación Kindle, y la versión en papel, te la manda Amazon por correo, demora obviamente un tiempo, eso depende también de cada país, ¿no? Nuestras aduanas cada vez están más cerradas y más controladas. Cierto. A veces ni llegan los envíos aquí en la Riva de la Plata, pues todo un tema, pero bueno. También responde a toda esta ideología reguladora y estatista, ¿no? Socialdemócrata. Sí. Controles, impuestos, sí. Impuestos y más impuestos, ¿no? Sí, cada vez el dinero rinde menos para el común, para la población, ¿no? Para el pueblo. Ahora, los políticos siempre son los beneficiados, ¿no? Exacto. Sí. Yo a veces digo que son una corporación mafiosa, la élite. Sí. En Argentina, bueno, obviamente, como somos prácticamente el mismo país, divididos por una convención preliminar de paz del año 1828 nada más, pero es como si fuera el mismo país, ¿verdad? Yo sigo muy de cerca la situación social y económica, y es terrible lo que está pasando. No te creas que Uruguay está mucho mejor. Tenemos algunas cifras un poco inferiores en términos de déficit. La inflación, según dice el gobierno, es del 8%, 10% aproximadamente, aunque yo dudaría porque acá tenemos un instituto estatal que mide las cosas y no tenés otras mediciones, al menos oficiales. Entonces, ¿crees en eso o crees en tu sentido común? A mí en mi sentido común me dice que la inflación es más alta, porque vos fíjate que en Uruguay tomarte un café en el centro de Montevideo es más caro que en París, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay algo que a mí no me cierra, pero bueno, mucha gente cree lo que le dicen las autoridades. Eso también es manejo de la opinión pública, ¿verdad? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Claro, sí, no, y además se ha promovido en todo este tiempo, por lo menos se visualiza aquí en Argentina también, se vivencia, ¿no? Poca gente que trabaja y que sufre una gran presión fiscal y que mantiene a un ejército de vagos a los que se ha acostumbrado que no es que se les dé tanto dinero, se les da algo, pero se lo subsidia, se lo financia y se le ha creado una cultura del no trabajo, ¿no? Muy distinta a los inmigrantes que hicieron grandes todos estos países en el Río de la Plata. Y eso es bien socialdemócrata. Exacto, como efecto de toda esta ideología salida del Foro de Sao Paulo y demás, hay un empoderamiento del pobrismo, justamente, ¿no? Si tú eres pobre y vives del Estado, entonces eres un sujeto virtuoso, libre exento de obligaciones y solo de derechos. Se ha perdido la noción de que un derecho va acompañado de una obligación también, es decir, una contrapartida. Yo creo que eso es una estrategia dialéctica, todo esto en el fondo, que es lo que el marxismo siempre buscó, aplicar la dialéctica al campo social para generar divisiones extremas y finalmente destruir todo, y ahí vienen ellos con el aparato represivo del Estado, imponen el orden que quieren y los transforman en un zoológico, es decir, en animalitos cautivos en jaulas, ¿verdad? En un albergue de pobres, un país entero transformado en un albergue de pobres, ¿no? Exactamente. Estimado Andrés, quiero finalizar con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bien, yo te agradezco mucho. Bueno, yo no conocía este medio previamente, pero para mí es un honor y estoy a tus órdenes para cualquier consulta que tú creas que me puedes hacer. Y le mando un saludo, bueno, a los suecos, que sé que le están pasando mal con el multiculturalismo, otra de las cabezas de este consenso socialdemócrata, y también a la comunidad uruguaya y argentina en Suecia, ¿verdad? Muy bien, hoy te ha seguido la transmisión también internacional, nuestro magazine radial en español, y yo quiero reconocer tu gran labor, tu trabajo, tu compromiso y desearte lo mejor. Bueno, igualmente, y estoy a tus órdenes, Excelente. Abrazo, lo mejor del mismo modo. Te mando un gran abrazo, muchas gracias.